bellezas, espero que se encuentren súper bien. Yo estoy de vuelta por acá con otro tutorial y en este video les voy a enseñar a cómo recrear este look. Es un maquillaje en tonos plata pero con un pop de color en púrpura, así que si quieres saber cómo recrearlo, comencemos. Como siempre, una prebase de sombras, ese Soft Ochre de MAC, luego la sellé con esa sombra en tono vainilla y la primera sombra que vamos a utilizar es ese marrón cálido, es un marrón baqueta. Lo vamos a aplicar por encima de la cuenca, que va a ser nuestro color de transición, y lo vamos a ir construyendo en intensidad de poco en poco hasta que estemos conformes. Si no tienen esta sombra, pueden también utilizar un bronceador más o menos el mismo color, les va a hacer el mismo efecto. Para este look utilicé la paleta de Too Faced de Return of Sexy y el primer tono que utilicé es ese tono cobre. Y de verdad que aquí debí haber utilizado un pincel más pequeño, pero no me di cuenta y agarré uno grande y pues me aplicó todo el color de una. Entonces lo que hice allí para no volver a hacer maquillaje de cero fue difuminar con el primer pincel con que apliqué el tono marrón baqueta. Y luego con un pincel más pequeñito que quería agarrar originalmente, solo lo apliqué el tono bronzer en la cuenca y en la parte externa. Luego tomé ese negro brillante y ese pincel angulado. Y para darle mayor intensidad, lo que hice fue aplicarlo solamente en el triángulo externo. Y por la misma forma que tiene el pincel así en diagonal, me va a aplicar mayor cantidad de color en la cuenca, en la parte externa, y en las cerdas más cortitas, pues menor cantidad en la parte más interna de la cuenca. Todo eso lo van a difuminar con el primer pincel para que los colores se vayan degradando de lo más oscuro hasta lo más claros, pero sin líneas marcadas. Luego venimos con la misma sombra con la que sellamos la prebase, se llama Blend Tight de MAC, y vamos a aplicarlo debajo del hueso de nuestra ceja para iluminar esta área. Y sé que al principio se ve un montón de sombra blanca, pero luego eso lo van a difuminar nuevamente porque quieren que haya una transición suave desde el color marrón claro hasta lo blanco. Aquí el protagonista va a ser esta sombra de Colourpop, el tono es Liberty y es un tono plata, papel de aluminio, súper brillante. Y lo van a aplicar con un pincel de cerdas sintéticas, preferiblemente en la almendra del ojo, pero haciendo mayor énfasis en el lagrimal, y con el residuo de sombra que queda en el pincel es lo que lo vamos a ir aplicando en la parte más externa donde se encuentra con la sombra negra, para que allí también haya una transición ligera de lo más claro impactante, suave, hasta lo más oscuro. Pero el verdadero truco está en utilizar nuevamente el pincel con que aplicaron la sombra negra y sin nada de producto, simplemente con el residuo. Lo que van a hacer es difuminar esas uniones de esos dos tonos de sombras. Para luego venir con el corrector, en este caso utilicé MAC Pro Longwear Concealer, el tono es NC30 mezclado con NC35, y el corrector en este caso nos va a ayudar a darle una mejor definición a la parte externa de la sombra, porque la vamos a limpiar y vamos a conseguir ese borde así súper marcado. Yo fuera de cámara ya había aplicado lo que era el primer en el rostro y la base, pero se me hizo aburrido mostrarles el clic, así que no, saltamos de una a eso. Inmediatamente después de aplicado el corrector, vamos a sellarlo. En este caso, como siempre, utilicé el Contour Kit de Anastasia, el tono banana mezclado con el tono Sam. Y como les digo, sellamos la base, no, el corrector, para evitar que se nos cuartee. Luego utilicé un delineador en gel negro, ese es Inglot número 77, y solamente lo utilicé para hacer la colita de mi delineado. Ustedes lo pueden dejar hasta allí si les gusta, pero yo quería hacer mayor contraste entre el color plata, así que tomé un delineador líquido también negro mate, ese es de NYC, que conseguí en Walmart por $2. Y lo que hice fue completar mi delineado llevándolo hasta el lagrimal. Y es que de verdad me gusta cómo hace ese contraste con el plata. Luego, abundante máscara de pestañas, y si lo desean, no se arriesgan, pueden utilizar unas pestañas postizas para darle mayor dramatismo al look. Y allí me están viendo pellizcando mis pestañas contra las pestañas postizas, porque esta es una manera de entremezclarlas sin necesidad de utilizar más máscara. Luego, con un lápiz negro van a delinear la línea del agua e inmediatamente la van a sellar con una sombra negra, para venir con esa sombra en tono púrpura, magenta, morado, fucsia. Y la van a aplicar con un pincel lápiz justo donde termina la sombra negra, en la base de las pestañas inferiores, y este va a ser el toque de color, el pop de color, que va a hacer resaltar muchísimo más las sombras plata en la parte superior. Lo pueden dejar así, pero yo quise iluminar el lagrimal y para ello tomé los iluminadores dorado y color champán que vienen en la paleta de Carly Babble de BH Cosmetics, y como les digo, iluminé esta área, pero no es necesario, es solo un toque allí de ternura. En cuanto al rostro, vamos a iluminar las áreas que pues tenemos que iluminar. Utilizando el corrector más claro en iluminador, lo van a difuminar e inmediatamente lo van a sellar. En este caso utilicé los mismos tonos Sand y Banana que vienen en el Contour
Contour Kit de Anastasia. Y para sellar el resto de la base, como siempre, utilicé mi MAC Studio Fix Powder. El tono es NC42 y esto ya me han visto hacerlo 1835 veces, así que sigamos adelante. Para traer la calidad a mi rostro y redimensionarlo, porque sé como todo plano, utilicé el bronceador de Too Faced, el Chocolate Dark Soleil. El tono es Medium Tan y lo apliqué que sí por el perímetro de mi frente, entre el hueso de la mandíbula y la mejilla, y un poquito por debajo de mi mentón y esas áreas. Pero para esculpir muchísimo más y dar mejor ángulo a mi rostro, utilicé el Contour Kit nuevamente de Anastasia. El tono fue Faux y Havana, lo mezclé. Y con esa brocha plana de NARS, la Ira Brush, lo que hago es definir muchísimo más mis mejillas para que sean como más alzadas. También lo apliqué por debajo de mi mentón y debajo de mi labio, porque creando sombra allí, según yo, me va a hacer ver unos labios más voluminosos. Ahí lo que me vieron hacer fue esculpir mi nariz de iluminador. Tomé el tono dorado que trae la paleta de Kylie Bubble porque quería darle un ligero toque de brillo al rostro, pero nada fuerte que compitiera con mis sombras. Aquí el protagonista es mi sombra y sobre todo esta sombra plata. En cuanto al blush, utilicé ese que trae la paleta de Tarte, la colección de Navidad. Y me encanta este blush porque aparte de ser súper pigmentado, como vieron, es un tono que no es ni rosa ni es melocotón, es algo intermedio, así que le va a todas las pieles. Y para difuminar todo mejor, es decir, el bronzer, el blush y el iluminador, con el mismo pincel con que sellé la base y sin nada de producto, lo que hago es aplicarlo allí en mi rostro y se ve todo así como unido, así bien suave y delicado. En cuanto a los labios, los delineé con ese lápiz de LA Girl, el tono es Mauve o Malva y es un tono bien natural pero más con fondo rosa. Y de labial utilicé ese de Wet n Wild, que también se llama Mauve Out of Here, y lo van a aplicar de golpecitos para que le dé un color natural a los labios. Y chicas, tomen en cuenta que estos labiales de Wet n Wild tienen las 3B, bueno, bonito y barato. Y así queda nuestro look terminado, y aunque estamos utilizando unos colores muy clásicos como son el plata, el negro y el marrón, ese pop de color lo moderniza. Gracias por ver, espero que les haya gustado y pues si fue así, no olviden regalarme abajo clic en pulgarcitos arriba o a suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos. Yo los espero en un próximo, se me cuenta un montón. Chao.